Toda relación debe de ser equitativa. No es la excepción lo que son las relaciones laborales. Una de las cosas que no han entendido aún lo que son las empresas pequeñas, medianas o micros es la relación laboral que deben de tener con sus trabajadores. La importancia de conservar con todas sus prestaciones a sus trabajadores y trabajadoras va a llevar a grandes desarrollos esas empresas. Hoy las empresas MIPYMES, como se les llama, tienden a durar de 1 a 2 o máximo 3 años si no llevan grandes medidas para poder resolver estos problemas. Andamos buscando lo más barato o lo que mejor se ajuste a nuestra economía. Recordemos que las empresas que son de nueva creación tienen ciertos privilegios de no pagar este reparto de utilidades, pero una de las cosas también que hay que entender es que un emprendedor no tiene conocimiento como tal, pero la problemática se agrava aún más porque se acercan a contadores o abogados, que no tengo nada en contra de los colegas y amigos, pero esos colegas y amigos a los cuales las personas se unen, esos dueños de negocio, empresas MIPYME, no tienen conocimiento como tal. Además, esta persona emprendedora o este dueño de negocio MIPYME o empresa de nueva creación tiende a cometer gravísimos errores al contratar contadores y abogados inexpertos en la materia. Hoy vamos a ver un tema muy importante: reparto de utilidades para los trabajadores, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y déjame decirte que definitivamente lo que debes de saber es de que no vamos a necesitar a un contador, o no vas a necesitar a un contador o un abogado experto en relación laboral para realizar el cálculo, determinación, entrega y pago de lo que es la PTU a los trabajadores. Quédate a continuación porque es lo que es lo que vas a aprender, es lo que vas a saber en los próximos minutos, y déjame decirte que es una información muy importante que debes de saber como contador, porque inmediatamente te vino a la cabeza: y entonces, ¿qué voy a hacer como contador o como contadora una vez que ya tenga que ya no debo de realizar yo los cálculos específicos? Pues déjame decirte que no nada más el contador debe de saber cómo debe de realizar aquellas personas que son encargadas del reparto de utilidades, sino también debe de saber cómo registrar correctamente en materia contable esta información. Entonces, hoy el contador público debe de tener grandes conocimientos que sabemos que no los tiene y que hay que buscar. Dueño de negocio, ese emprendedor, esa persona que va iniciando, que está en el desarrollo de una nueva empresa o que ya está la empresa en marcha, debe de saber que el contador de hoy, el contador público, debe de tener una caja de herramientas completa para poder abordar a su organización. Una de las problemáticas es las empresas MIPYME o las empresas de nueva creación o las que tienen pocos años de estar en el mercado, fracasan de 3 a 5 años. Y muy pocas llegan a los primeros 10 años. Estamos hablando que de 100, solamente 2 o 1, o muy probablemente ninguna, llega a estos niveles. Entonces, he aquí, hay que ver toda la capacidad que debe de tener un contador. ¿Sí? Hoy no debes de contratar a un contador y no debes de contratar a un abogado laboral para la determinación de la PTU. ¿Por qué? Porque ahora tienes, bueno, siempre ha sido y ahora tienes que revisar los aspectos legales, Ley Federal del Trabajo, Constitución, artículo 123, apartado A, ¿sí? Fracción 9, en donde vas a revisar que tienes que tener una comisión mixta para el correcto
o la correcta entrega del reparto de utilidades. No lo tendría que hacer el contador, solamente siempre y cuando el contador se agregue a esa comisión mixta, que por lo regular tendría que hacer, y el contador tendría que llevar su trabajo a cabo como debe de ser. Saber cómo se tiene que realizar el procedimiento para poderlo registrarlo posteriormente en materia contable. ¿Sí? Hoy vamos a ver esa información, quédate con nosotros, te va a gustar, es una información muy importante que muy probablemente no sabías y si ya la sabías, de alguna otra manera la vas a reforzar. Ahora le toca a reparto de utilidades PTU y medios de denuncia laboral, que por razones de título no pudimos colocar obligaciones patronales, pero debemos de saber que nuestro curso, nuestro taller completo implica ese nombre como tal, reparto de utilidades PTU, medios de defensa, medios de denuncia laboral y obligaciones patronales, ¿no? Hoy vamos a ver preguntas y soluciones de nuestro amable auditorio. Quédate con nosotros porque obviamente te va a interesar y todo lo relacionado al reparto de utilidades PTU de los trabajadores de las empresas. ¿Qué es lo que vamos a abordar? Pues en esencia el resumen de lo que es el reparto de las utilidades de las empresas a los trabajadores, cuál es ese documento que tendrías que realizar que se llama papel de trabajo, que lo debe de conocer a cabalidad el contador para poder realizar el correcto registro de la entrega, de la determinación, de la entrega y del CFDI de la repartición de las utilidades, ¿ok? Vamos a abordar de manera sencilla lo que se tendría que elaborar como tal, el cálculo de ISR, la elaboración del CFDI, ¿sí? Cómo vas a distribuir la PTU, todo esto mediante un papel de trabajo, ¿ok? Como ya es de costumbre, nuestra temática o nuestra forma de llevar a cabo este tipo de cursos para ti es abordar las preguntas de nuestro amable auditorio y obviamente nuestros comentarios derivados de lo que es el reparto de utilidades, ¿ok? Este contenido, como ya te he comentado, se genera gracias a este like, gracias a este comentario, gracias a esa vista que das. Por eso te pedimos que si no estás inscrito, ¿sí? Te suscribas, nos des tu like, dejes tu comentario y compartas para llegar a más personas, ¿sí? Importantísimo que seas parte de nuestra comunidad lo antes posible y te conviertas en un especialista en la materia. Recuerda, las personas resuelven errores, los especialistas los prevenimos. Hazlo ya, suscríbete, ahí está nuestro canal, ahí está la dirección. Y bueno, también quiero comentarte que una de las cosas importantes para la determinación de las utilidades, la determinación es la base en donde vas a partir para comenzar a hacer el reparto de utilidades y por si fuera poco, recordemos también que si hay utilidades, va a haber repartición de PTU y repartición de dividendos. Claro, las dos son de forma diferente. En los meses anteriores llevamos una serie de talleres tanto de personas morales como de personas físicas, en donde te mostramos, obviamente, la presentación de la declaración. Pues de ahí parte lo importante de la determinación de las utilidades, en el caso de la PTU, pero también de los dividendos. Entonces, el taller de declaración anual de personas morales, régimen general, te va a decir exclusivamente cómo llegas a la determinación de la PTU y dividendos. El taller de declaración anual de personas morales de régimen simplificado de confianza, RECICO, también te va a llevar de la mano para la determinación. Y el taller de personas físicas, con todos sus niveles, con todas sus formas de ingresos, el papel de trabajo te va a llevar de la mano de cómo vas o tienes que determinar. En algunos casos, en personas físicas, no era obligatorio llenar el recuadro en la declaración o no te lo exigía o no te lo exige la declaración anual en el aplicativo.
Pero eso no quiere decir que porque no te lo exija no tengas que repartir utilidades. Simple y sencillamente el papel de trabajo viene con esa característica que este papel de trabajo te va a ayudar para determinación de declaración anual, determinación de pagos provisionales, determinación de, digamos, también de estímulos fiscales, de acreditamientos y por si fuera poco, determinación de la base de PTU. Los tres papeles de trabajo vienen de la mano para la determinación. Ojo, importante aquí. Primero debes de saber determinar, y eso ya lo llevaste a cabo con un correcto cálculo de impuestos sobre la renta, que de ahí se determina la base para la determinación de la PTU y dividendos, y sobre eso ya tomas la cantidad y es lo que le vas a dar a la comisión mixta, no al contador, no al abogado laboral, no a ninguna otra persona, sino a tu comisión mixta de trabajadores para que, bueno, o comisión mixta de la empresa, que se conforma de los representantes de los trabajadores y representantes del patrón, que en este caso ahí podría estar el contador interno, ¿sí? Y para poder hacer la entrega como debiera de ser, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Primero es la determinación y después nos vamos con el reparto de PTU y en su caso de dividendos. Para este tema, recordemos que ya anteriormente tuvimos un taller, ¿sí? Que se llamó PTU, reparto de utilidades, obligación patronal y denuncia laboral. Este tema está completísimo, te va a llevar de la mano y obviamente este curso que estamos viendo que estás de manera presencial, de manera virtual, perdón, pues obviamente lo estás viendo la parte complementaria, porque es la parte que estamos actualizando de ese taller, ese curso que se llevó a cabo en meses anteriores, ¿no? No ha cambiado nada la Ley Federal del Trabajo, cambia cada 3, 4 años o definitivamente ciertas actualizaciones, lo hemos visto con el paso del tiempo y este curso está de manera actualizada para que te lo puedas llevar, ¿no? Viene con su material descargable, viene con el papel de trabajo, con todas las, con los ejemplos y con las bases para que puedas calcular y más adelante te voy a mostrar qué es lo que trae el papel de trabajo, que te va a encantar, porque obviamente solamente le vas a ingresar datos y vas a aprender mucho en el cálculo. Si tú vas a ser parte de la comisión mixta o eres el patrón o eres el contador de la empresa, debes de saber cómo se maneja y cómo se realiza el cálculo para el reparto de utilidades PTU. Y también, por si fuera poco, viene también en promoción y en paquete lo que es el curso que también dimos de utilidades para los socios accionistas, dividendos, QG y QFIP, que también recordemos, primero se paga el reparto de utilidades para los trabajadores en las empresas, es lo primero que se debe de pagar, y posteriormente se viene lo que es el cálculo o el entero del reparto de dividendos, el reparto de utilidades que se denomina dividendos, ¿no? Esto de acuerdo a la CUCA y CUFIN, y pues obviamente viene en paquete. Como en estos meses, pues es la temporada tanto de pago de bueno, es la temporada de repartir utilidades a los trabajadores PTU y a los socios dividendos, pues obviamente te vas a llevar un paquete completamente a modo y en promoción. Abajo en la descripción, aquí en el chat te van a dejar lo que son los costos de manera accesible y pues obviamente puedes llamar, te vamos a dejar los medios de contacto para que puedas saber. Ahora, nos vamos a enfocar en lo que nos importa, reparto de utilidades para los trabajadores, obligaciones patronales y denuncia laboral. ¿Qué contiene? El papel de trabajo contiene ¿cómo voy a repartir las utilidades? Este 10% que se autorizó en el 2020 y que está por modificarse hasta el 2030, este 10% que le toca a los trabajadores de las empresas, ¿sí? De acuerdo al artículo 123, grábenselo bien, apartado A, fracción 9, de acuerdo a ese artículo y esa fracción, recordemos que debemos de entregar esa parte del 10%, ¿ok? Y pues el papel de trabajo contiene
cómo se debe de calcular el reparto para los trabajadores y de hecho actualizado a la reforma laboral, que la conocemos como reforma Repse, ¿no? Pero fue reforma laboral al tema de la subcontratación, ya no puede subcontratar personal, por ahí siguen teniendo actividades de empresas de outsourcing informal, están ya sea, no dudo que haya corrupción, a lo mejor están coludidas en corrupción, o por el otro lado, no las ha detectado la autoridad y son las prontas a caer, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos de saber que a partir del mes de abril del 2021 cambió la temática del reparto de utilidades, ¿sí? Hay un tope máximo como tal y obviamente lo que mejor se le acomode al trabajador. En el papel de trabajo te voy a enseñar, ¿sí? Cómo debemos de realizar correctamente eso de manera práctico, con ejemplos y que además vas a poder tú meter datos para que puedas, obviamente, saber cómo elaborar el correcto reparto de utilidades, ¿no? Seas de la comisión mixta, no seas de la comisión mixta, seas la persona que va a registrar en la parte contable o seas el dueño para que puedas revisar si está correctamente elaborado el reparto de utilidades, ¿no? Voy a poner a continuación lo que es el papel de trabajo, voy a mostrarles de manera rápida cuál es el contenido de lo que te estoy mostrando. Aquí es el tope, el límite máximo de 3 meses, el promedio, si es que, bueno, tenemos que sacar los promedios para poder revisar qué es lo que le conviene más al trabajador, cuáles son los topes específicos que deberían de llevar, cómo se va a registrar la PTU no entregada, ¿sí? Porque por un lado es la PTU determinada o causada, como le llamamos en el tema contable, normas de información financiera, y cuánto se determinó o cuánto se causó, que es el 10%, ¿sí? ¿Cuánto se entregó? Porque ahora solamente hay un tope de 3 meses, ¿sí? ¿Sí? O el promedio de los 3 meses y vamos a revisar, perdón, o el promedio de los 3 años y vamos a revisar qué es lo que le conviene más al trabajador. En el ejemplo que estás viendo a continuación en tu papel de trabajo, pues obviamente vas a ver que en este caso es menos, no puede ser más, pero en este caso es menos. ¿Y qué vas a hacer con este excedente de PTU? La norma de información financiera ya lo traía desde muchos años atrás. Recuerden que vamos atrasados con países internacionales y aquí tenemos el ejemplo de cómo tendrías que registrarlo. El papel de trabajo que te estoy mostrando, bueno, obviamente te trae cómo se debe calcular. Aquí te estoy trayendo nada más el régimen general de ley, pero el papel de trabajo completo te va a traer todas las determinaciones, pero lo vas a tomar también de la determinación que ya sabes, ¿no? Aquí solamente es un ejemplo de cómo lo vas a llevar a cabo, tú le vas a adecuar, ¿sí? De la determinación de acuerdo a si eres persona física, reciclo, arrendamiento, etcétera, ¿sí? Y obviamente si eres una persona moral, régimen general de ley o reciclo, ¿no? Te traemos los dos ejemplos, cuando es excedente, cuando no es excedente, los dos casos, bueno, obviamente es CFDI, obviamente lo que te estoy mostrando en la pantalla y lo que trae con el registro contable y el procedimiento de denuncia, que son obviamente todo lo que va a traer tu papel de trabajo. Entonces, toda esta información lo trae tu curso, tu curso taller, reparto de utilidad, de las utilidades, obligaciones patronales y denuncia laboral, ¿no? Entonces, eso es lo que cuenta tu papel de trabajo y, obviamente, ¿qué es el reparto de utilidades y cuáles son los medios de denuncia laboral que vamos a ver a continuación? ¿Qué es el reparto de utilidades? Bueno, aquí ya es una pregunta que todos nos hacemos y que debiéramos ya de conocer. El reparto de utilidades es una prestación laboral, porque muchas veces nos acercamos a la empresa y decimos, ok, bueno, entonces, me vas a pagar, Peter, oye, o preguntas a tus compañeros de trabajo, oigan, aquí pagan PTU, oigan, aquí dan seguro social, aquí realizan entrega de bonos, ¿no?
Y lo primero que te dicen los trabajadores, porque los trabajadores obviamente no mienten, los trabajadores ya les hicieron en el 2021, sí, déjame acordarme, entre 2020 y 2021, a todos los trabajadores que estaban inscritos en el IMSS, les llegó el reporte o les llegó la encuesta, ¿sí? A manera de denunciar a sus patrones. A todos los trabajadores les debió haber llegado. Y si no les llegó, les debieron haber hablado por teléfono, les debieron haber manejado por algún medio, o si no están prontos a hacerlo. Pero la mayoría de los trabajadores en 2020 y 2021 les llegó una encuesta de si tu patrón te estás dado de alta en el IMSS, o sea, se te tiene dado de alta, si te pagó PTU, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que tenemos que revisar es lo importante que tienes que ver en este curso y en el curso que ya adquiriste o vas a adquirir en el taller de reparto de utilidades, que tiene todo lo esencial, toda la herramienta de cómo se conforma la comisión mixta, de cómo, vaya, todo, hasta el registro, o sea, todo lo tienes armado en este taller. Pero tienes que entender primero qué es el reparto de utilidades. El reparto de utilidades no es negociable, por eso se puede denunciar. El reparto de utilidades no se paga en el finiquito, no se paga en una liquidación. Tiene sus fechas específicas, tiene hasta un reglamento específico si los trabajadores, la comisión mixta, objeta si lo que es el reparto de utilidades. Estamos muy, pero muy retardados, ¿sí? O letardados en el tema de tiempo con otros países, pero estos meses ya los trabajadores están organizándose en otros países, no sé si lo volví a repetir, pero en otros países ya las personas trabajadoras se están organizando para recibir este segundo, digamos, esta segunda emoción que como trabajador tenemos en estas fechas, ¿no? La primera es el aguinaldo, lo sabemos bien. Bueno, podríamos decir que tres, ¿no? La tercera serían las vacaciones. El primero sería el aguinaldo, el segundo sería el pago de la PTU, y nos estamos tardando muchísimo en o estamos dormidos como tal, porque ahorita ya las empresas deberían de estar, o los trabajadores, y no tendría que ser malo, organizándose para elaborar y tener a la mano los papeles de trabajo para crear la comisión mixta. La comisión mixta es la que se va a encargar de repartir las utilidades, de determinar, de repartir, de revisar que todo esté de acuerdo a derecho. No tendría que ver, se pueden auxiliar de autoridades laborales. Se pueden auxiliar de personas expertas en la materia, pero no pueden intervenir para la elaboración correcta y entrega del pago de PTU. ¿Qué es lo que hacen los patrones mexicanos? ¿Sí? Y ni modo, o sea, somos el ejemplo de lo malo, ¿no? Hay cosas buenas, pero somos, en el caso de PTU, somos el ejemplo malo. ¿Qué hacemos los patrones? Contador, usted sabe calcular la PTU, ya tengo que pagarla, ¿no? Y hay que pagar lo menos que se pueda. No, eso no se puede hacer, nunca se ha podido hacer, pero el contador que no tiene conocimiento, y no estoy ofendiendo a mis colegas, que realmente no tienen conocimiento, no tienen la capacidad, porque no tienes el conocimiento, no tienes la capacidad para decir al patrón, oye, no me toca hacer el cálculo, porque estamos seguros de que te van a correr, ¿no? Y por otro lado, cuando llega esta temporada y al contador interno le preguntan los trabajadores, oye, ¿nos podrás decir cuándo nos van a hacer la determinación de cuándo nos van a hacer la entrega de la PTU? Y si el contador junto con el dueño de negocio compró facturas, lavó dinero, hizo ahí compra de maquinaria que prácticas indebidas, pues se le viene una problemática muy complicada. Tal vez 2022, 2023, 2024 no. Pero vamos para allá, 2025, donde
el trabajador se va a dar cuenta que cada vez tiene más derechos. Y los derechos ya los tiene desde 2019 con la nueva reforma laboral y que se reforzó en el 2021. Y todavía no tiene esa fuerza que a lo mejor se podría decir que tiene como derecho. Pero en el momento que ya se empiecen a organizar, como en otros países, entonces se tienen que agarrar los patrones, porque ahora sí va a haber una fuerza laboral que va a tener sustento y que va a tener ese tipo de situaciones, ¿no? Tú que ya estás teniendo una capacitación, que te estás esforzando en tener un conocimiento como el día de hoy, debes de ser un especialista con todo el derecho, y no es necesario que seas un contador, no es necesario que seas un abogado, simple y sencillamente conocer la materia, especializarte en ley federal del trabajo, especializarte en la materia constitucional para poder decir, bueno, a ver, vamos a realizar el reparto de utilidades, vamos a crear una comisión mixta y entonces vamos a hacer la entrega de la PTU, ¿no? Porque la entrega de la PTU, la pregunta es, ¿qué es el reparto de utilidades? Es un derecho que por constitución los trabajadores, ¿sí? Tendrían que presentar, obviamente, deberían de pagar a los trabajadores. Pero estamos en México. Todavía hace 2 años, el año pasado y todavía este año, algunos patrones me dicen, Ismael, definitivamente no quiero pagar PT. Y no la voy a pagar. Y se llevan así los 4 o 5 años, ¿sí? Algunos dueños de negocio crecen a expensas de sus trabajadores, algunos otros dueños de negocio, o la mayoría dueños de negocio, que no entrega PTU, que quiere esconderla o que hace alguno que otro, existe lo que se llama cara, ¿no? Y pues obviamente se viene implicada lo que es su negocio. Y es en donde después ese dueño de negocio pregunta por qué fracasó 20 veces, 30 veces o por qué sigue fracasando. La verdad, la solución la tiene en la mano, simple y sencillamente, Ley Federal del Trabajo, Constitución, y llevar a cabo lo que es el cumplimiento para poder tener una buena relación laboral con sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, ya lo resumí, espero que lo hayamos entendido. ¿Qué es el reparto de utilidades? Es un derecho constitucional, no es negociable, ¿sí? Y esto, obviamente, por ser un derecho constitucional, se puede denunciar, ¿sí? Entonces, ¿dónde se reparten las utilidades o por qué se deben de repartir las utilidades? En todo centro de trabajo. ¿Estás de acuerdo que todo centro de trabajo hay una relación laboral? Por eso se llama centro de trabajo. Para que determines que no es centro de trabajo, no debe de haber computadoras, no debe de haber maquinaria, no debe de haber trabajadores y solamente van a estar tus familiares, tus hijos, una cama, un sillón, una mesa, etcétera. Pero si este lugar tiene maquinarias, tiene mesas de trabajo, tiene computadoras, tiene, etcétera, es un centro de trabajo. Aunque le quieras llamar que es lo que tú le quieras inventar por aquello de los laborales, de los fiscaleros laborales que ya están surgiendo, que ya llevan años con este tema de la reforma laboral y que por ahí colegas, tanto abogados y contadores, que pues obviamente están ofreciendo, estoy diciendo colegas, no amigos, y que algunos en algún momento me dieron talleres o me dieron cursos que se dicen ser doctores o que se dicen ser expertos o especialistas en la materia, digo, no voy a mencionar nombres, pero que siguen ofreciendo o están ofreciendo estrategias, ¿sí? De cooperativismo, estrategias de relaciones laborales, y que no te va a pasar nada, y que cuando venga la autoridad yo te defiendo, pues obviamente, pues ya estoy totalmente decepcionado, ¿no? No hay como capacitarte con los mejores, sí, aprenderle de los mejores y de ahí formar tu propio criterio. ¿Dónde viene el fundamento, Ismael? Artículo 123, apartado A, fracción 9, con los incisos del A al F, que viene en nuestra Constitución. Artículo 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo.
Adherido a esta ley, el reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal de Trabajo, que hace alusión o hace referencia a las objeciones por este tema principal, al reparto de utilidades. En nuestro taller te comentamos todo el procedimiento que debe de llevar la comisión mixta, todo el procedimiento que deben de llevar los trabajadores, los plazos específicos, las vigencias para que se pueda hacer. Aún y cuando se objete el reparto de utilidades, el patrón debe de hacer el pago. Supongamos que ya el patrón determinó 1 millón de pesos de utilidad y son 300 trabajadores, lo tienen que repartir en los tiempos obligatorios, ¿no? Y si se objeta ese reparto de utilidades, porque la comisión dice, bueno, puede ser que sea más o puede que sea menos, solamente no vamos a objetar si es menos, pero puede que sea más, entonces esa parte diferente se va a repartir una vez que se aclare esas objeciones, ¿ok? Bueno, entonces, todo centro de trabajo debe de pagar PTU. Todo centro de trabajo por la simple y sencilla razón que acabo de comentarles. ¿Y qué les acabo de comentar? Que donde se vea en un lugar, en un baldío, donde tú me quieras decir, oye, ahí laboran, ahí es un centro de trabajo, en el baldío están las personas haciendo una zanja, el tema de la construcción, etcétera. Donde veas herramienta, donde veas donde se mueven las personas, ahí es un centro de trabajo. Salvo prueba en contrario, que sea un hogar o que sea una situación donde se lleven a cabo actividades lícitas como actividades sin fines de lucro, ¿no? Bueno, por eso hay una reglamentación específica. Entonces, todo centro de trabajo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Y bueno, ¿quién te lo confirma? Artículo 116, para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Y por establecimiento, la unidad técnica que como sucursal, agencia o por cualquier otra forma semejante que se le dé, el nombre que se le dé, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa, ¿sí? Entonces, por aquello de que lo tengas escondido el centro de trabajo o a los trabajadores. Extendió el plazo hasta el 31 de julio, si no me equivoco. 31 de julio, 30 de junio. Pero hay que registrar los contratos laborales, los contratos colectivos, ¿ok? Hay que registrarlos para que tengan validez. Lo que dice la autoridad, darles esa validez para que puedan fungir dentro de las organizaciones, ¿no? Y miren lo que me encontré con este tema, ¿no? Bueno, ya lo habíamos estudiado, ya lo habíamos analizado, pero algo que quise traerles aquí con más fuerza y para que se den cuenta de que aún y cuando tengas una empresa en lo informal, ¿sí? Vas a tener que pagar tienes que llevar a cabo las normas laborales. Y dentro de las normas laborales, pues debes de saber que está el pago de la PTU, ¿sí? Artículo 3, miren nada más esta belleza, ¿no? Artículo 390 bis. Para solicitar la celebración del contrato colectivo de trabajo inicial, será indispensable que el sindicato obtenga del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ya están funcionando, como ya lo sabemos, la constancia de representatividad, que es a ver si lo voy a pronunciar bien, legitimidad, ¿no? A fin de garantizar los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y certeza en la firma de registro y depósito de contratos colectivos de trabajo, esta constancia será expedida conforme a lo siguiente, ¿sí? Y te trae ahí, entonces, ahora, recuerda que en la relación laboral o hay contrato laboral, contrato laboral que es contrato individual de trabajo, que es de manera, o sea, todos los trabajadores de forma individual tienen su contrato, ¿sí? Y contrato colectivo o contrato ley. El contrato colectivo es el que se debe de registrar. Contrato colectivo, hay un sindicato
que está representado por los trabajadores, etcétera. El contrato ley, recordemos que es diferentes contratos colectivos aunados a un contrato ley, ¿ok? Tiene su grado de dificultad, tiene su grado de especialidad el tener este conocimiento, pero nos estamos enfocando solamente en el tema de la PTU, ¿ok? Que también aquí viene contrato individual de trabajo, viene contrato colectivo y viene contrato ley. Entonces, ahora, para que tenga validez el contrato colectivo, obviamente con representación del sindicato en términos resumidos, nos dice que debe de cumplir ciertos lineamientos, ¿no? Fracción 1, y nos vamos a el cuarto párrafo. ¿Qué nos dice en cuanto a si tú estás en lo informal? El hecho de que el centro de trabajo opere de manera informal o bajo esquemas de simulación no afectará a los trabajadores en el ejercicio de su libertad de negociación colectiva y de defensa de sus intereses. ¿Qué creen? Su libertad de negociación colectiva y la defensa de sus intereses implica la comisión mixta e implica el reparto de utilidades. Pongan mucha atención con eso, porque aquí ya empieza a ver el tema de la denuncia laboral, no nada más en el tema de PTU, sino en todos los aspectos, ¿ok? Entonces, seas formal o seas informal, Ley Federal del Trabajo bueno, ya iba a decir, ¿no? Te friegas, ¿no? Entonces, patrón, a empezarse a portar bien, porque recordemos que por ahí tenemos fiscalistas, Ferreira Consultores, ¿sí? Y tenemos también, o deberías, o debes de conocer y también te presentamos del otro lado, ¿sí? Del otro lado del telón está los fiscaleros laborales. ¿Cuáles son los fiscaleros laborales? Aquellas personas que se dicen ser doctores, que se dicen ser maestros, que se dicen ser agremiados de no sé qué, que se dicen ser, es más, están en revistas, así como, hombre, ¿no? El fiscalista laboralista del año, ¿no? Laboralista del año, ¿no? Déjenme decirle que todas las revistas, en su mayoría, no quiero decir que todas, ¿sí? Y la que no, ya debió haberme invitado, al menos, a participar en esas revistas, pero la mayoría de las revistas, los que tú veas, los fiscalistas y laboralistas que veas ahí del año y que hoy presentamos a todos esos, pagan una módica cantidad por aparecer ahí, ¿sí? Yo no sabía eso. A mí cuando me dieron la oferta dije, yo no quiero hacer eso. Espero, no voy a decir nunca, pero espero nunca hacerlo. No necesito y no es necesario hacer ese tipo de cosas, pero la mayoría que está en que sale en esas revistas, recuerdo que hace unos cuantos años, 5 años, eran 50,000 pesos por aparecer en esas revistas, y la verdad es que pérdida de tiempo, te puede dar renombre, pero miren, si hay colegas, tanto abogados como contadores, que compran seguidores, pues imagínate el tema de que compran el acceso a una revista, ¿no? Entonces, deben de analizar muy bien el contenido, deben de analizar muy bien, pues de manera, pues todo, porque definitivamente deben de estar alertas, porque podemos ser víctimas de un asesor fiscalero que te está ofreciendo una estrategia que definitivamente no tiene fondo, ¿ok? Entonces, pongan mucha atención con esto, con esta situación, porque aquí ya lo estamos escuchando y lo estamos viendo. No te lo traigo inventado, no te estoy diciendo la fórmula secreta ni nada, simple y sencillamente. Formal o informal, el trabajador tiene sus derechos, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el plazo legal o la obligación de exigir el reparto de utilidades? Personas morales comienza a partir del 1 de abril y vence el 30 de mayo, obviamente a trabajadores que están vigentes, a los trabajadores a partir del 1 de junio, ¿no? En adelante, que es lo que normalmente pueden empezar a repartir las empresas, ¿no? En personas morales. Personas físicas, a partir del 1 de mayo hasta el 29 de junio, por el tema de
que le toca también a las Recico y RIF, ¿no? Bueno, en el caso de por qué se tiene estos plazos de obligación, pues obviamente porque sabemos de manera legal, en el caso fiscal, pues obviamente las declaraciones anuales se presentan, su vencimiento es el 31 de marzo, personas morales, y 30 de abril, personas físicas. Por eso está alineada la Ley Federal del Trabajo con, con la Ley del Impuesto sobre la Renta y Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, estos son los plazos. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo yo como trabajador poder exigir esas utilidades de esa empresa si ya no estoy trabajando o si estoy trabajando y no me las han pagado? ¿Cuánto tiempo debo de, cuál es la vigencia de un año? ¿Cuándo comienza la vigencia? A partir de que se emite la obligación de ser exigible. En el caso de personas morales, a partir del 1 de abril. En el caso de personas físicas, a partir del 1 de mayo. Mucho ojo con los términos, váyanse, hagan su bitácora, hagan su checklist, porque va a llegar el abogado fiscalero que está del lado de la persona o el abogado laboralista que está al lado de la persona moral, la persona física, te va a decir, no, todavía estás en tiempo. Y cuando veas, ya te llevó de calle tanto el patrón como el abogado laboralista fiscalero, ¿no? Se tiene entonces también que solamente, bueno, todos los trabajadores tienen derecho al pago de las utilidades, ¿ok? Directores de las empresas, administradores y gerentes generales de las empresas, ¿no? Normalmente, recuerden que a normalmente, y esto va a depender de acuerdo al perfil del trabajador, ¿ok? O estás como director y eres un trabajador de confianza, bueno, tiene un trato totalmente diferente. O estás como trabajador, perdón, o estás como un director o administrador y estás por, pues obviamente, como se debería de pagar a un director o un administrador. ¿Cómo se le debería de pagar? Ahora sí, vamos a necesitar a los contadores aquí. Quien alce la mano nos podría decir. ¿Cómo se le debería de pagar a un director, a un administrador y a un gerente general, estimados contadores, colegas, amigos y amigas? Si son maestros o doctores, pueden participar. ¿Cómo se les debería de pagar en las empresas a este tipo de, bueno, este tipo de puestos, no son trabajadores, ¿no? A este tipo de personas dentro de la organización. Y si se les paga con sueldo y salario, ¿ok? Tener mucho cuidado, porque entonces son trabajadores de confianza y hay que tener mucho cuidado porque no se les va a pagar la PTU. ¿Por qué? Porque ya la Ley Federal del Trabajo se les está exceptuando, ¿sí? Y recordemos que son los trabajadores administrativos, que son los trabajadores de confianza, si se denominan así. Y esto va a depender de muchos factores, de la actividad de la empresa, del perfil de puesto del trabajador, etcétera. Por ahí no sé si ya alzaron la mano, si quieren participar, cómo se les paga a estos puestos de directores, administradores y gerentes generales de la empresa. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta los maneja de otra forma, ¿sí? ¿Y cómo se les llama? Similares a salarios, ¿sí? Porque obviamente son directores, administradores y gerentes generales de la empresa. Tienen otro tipo de tratado. Ah, pero también se les paga como sueldos y salarios. Ah, bueno, hay que revisar la forma en cómo se les paga a los trabajadores, ¿sí? De confianza, porque tampoco es al 100%. Entonces, es una materia que debemos de saber, sí los contadores, pero los especialistas la debemos de dominar al 1000%, ¿ok? ¿Qué otras personas están exceptuadas de la entrega de la PTU? Socios y accionistas de la empresa. Oye, pero les estoy pagando también sueldos y salarios a los socios. Pues, obviamente le estás pagando hasta mal, ¿no? Que no les tendrías que pagar ni por asimilables, ni les tendrías que pagar por sueldos. Los administradores, los directores, bueno, si te quieres aventar, obviamente, si tienes en tu proyecto constitutivo la forma de cómo pagarle a tus directores administradores, porque es
¿Es así como se va a funcionar tu empresa? Bueno, pues tienes que apegarte a la ley federal del trabajo y exceptuarlos, y a los trabajadores que son de confianza, bueno, pero tienes que revisar cómo se le tiene que pagar la PTU que corresponda, nada más, ¿no? Los socios y accionistas de la empresa definitivamente no se les debe de pagar, no se les debe de pagar la PTU, están exceptuados, que obviamente son dueños, no pueden ser jueces parte, y además me podrás decir, bueno, es que los dimos de alta como sueldos de sí, pero no son trabajadores, son dueños de la empresa, y además no va a tener beneficios en materia de seguridad social, porque para seguridad social no son trabajadores, y por eso tenemos ya una base pues muy grande en materia de seguridad social, en donde no va a tener puntos para Infonavit, no va a tener puntos para Afore, no va a tener puntos para nada. Entonces, pues ahí tener que evitar esa parte, ¿no? Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días durante el año al que corresponde al reparto de utilidades, profesionistas técnicos y otros que mediante el pago de honorarios presten servicios sin existir una relación de trabajo subordinado, porque recordemos que hay dos formas de pagar este tipo de trabajadores: por asimilables, con su reglamentación de impuesto sobre la renta, ¿sí? Y resolución miscelánea fiscal, y el tema de honorarios, servicios profesionales, ¿no? El recibo de honorarios como tal. Los trabajadores del hogar, obviamente, los trabajadores, aquí le pusieron los trabajadores del hogar o trabajadoras, y deben decir los trabajadores y trabajadoras del hogar. Aquí solamente están poniendo ahí qué pasó con la inclusión. Las trabajadoras del hogar simplemente, entonces los trabajadores del hogar sí. Bueno. ¿Qué patrones no están obligados a dar utilidades a sus trabajadores? ¿Sí? Pues obviamente, y ya conocíamos, ¿no? Las empresas de nueva creación por el primer año. Las empresas que elaboren un nuevo producto por los 2 primeros años de funcionamiento, ¿sí? Las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Esto es una planeación como tal. Esto durante el periodo de exploración estamos buscando, pues esperemos que lo encuentres muy rápido, ¿no? Porque obviamente, si no lo encuentras rápido, pues no vas a poder funcionar. Las instituciones de asistencia privada, las IAP, ¿no? Reconocidas por las leyes, que no tengan fines de lucro, el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Las empresas cuyos ingresos anuales declarados al impuesto sobre la renta sean menor a 300,000 pesos. Obviamente, ingresos menores a 300,000 pesos en un año, ¿ok? Por eso están exceptuadas, ¿no? Las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social tienen la obligación de repartir utilidades por el simple hecho de que no son empresas de nueva creación, ¿sí? Los medios de denuncia en caso de que no te paguen la PTU o en caso de que quieras reclamar. ¿Esto es de manera confidencial o no? Claro que es de manera confidencial. Nosotros como Ferrer Consultores te podemos apoyar, te podemos llevar de la mano. Si eres trabajador, solamente todo es de forma gratuita. Ya hemos tenido interacción con algunos trabajadores, pero obviamente no le han dado seguimiento. Ahorita ya esperemos que pueda aumentar ese tipo de reclamos, porque sabemos que las empresas, en su mayoría, MIPYMES, pues obviamente les duele el codo pagar la PTU, ¿no? Y no tanto que les duele el codo, sino que tal vez tengan malos asesores o no sepan que es una obligación ya repartir la PTU, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en caso de que no tengas noticias de la PTU? Bueno, hacer una denuncia. La denuncia la puedes hacer ya en línea. Puedes acudir también a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Profeder, quien te va a asesorar, te va a llevar de la mano. Obviamente tiene todos los controles, tiene todas las herramientas para poder llevar a cabo las visitas, las inspecciones. De hecho, déjenme decírselo, la autoridad laboral en estos momentos, digamos que sí tiene mucho trabajo, pero su trabajo es de control interno. O sea, ahorita, y lo que en el último informe que mandó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de inspecciones laborales para el 2023, la mayoría en sus diferentes rubros dijo, o bueno, comenta en su informe,
estoy actualizando los controles internos de la organización para automatizarlos y que solamente las denuncias laborales, o sea, el trabajador me informe y el incumplimiento de los patrones me lleve a una determinación de una inspección laboral. ¿Esto qué quiere decir? El registro en el padrón de los contratos colectivos, ¿no? El registro de REPSE, que es también un padrón, y las denuncias laborales mediante Secretaría del Trabajo y Prevención Social y ley de IMSS o ley de Seguro Social por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, van a llegar solitas a la dependencia, a esta institución de gobierno, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y por arte de magia va a tener una base de datos, ya está teniendo una base de datos enorme, en donde con solamente señalar con su pulgar, se va a ir a hacer una inspección laboral. Ordinaria o extraordinaria, no importa, aquí es de que si ya tiene la herramienta necesaria, va a agarrar hincados a los patrones. ¿Y qué tienen que hacer los patrones? Juntarse con los especialistas, con los que sí saben, con los que sí sabemos cómo se tiene que llevar a cabo un verdadero cumplimiento de obligación laboral para poder funcionar correctamente y no tener este tipo de sorpresas. Las vas a tener, pero a manera solamente de recomendaciones, muy seguramente, y no a manera de clausura de centro de trabajo o a manera de multas estratosféricas que mediante, obviamente, ley federal del trabajo, pues obviamente no el negocio o el centro de trabajo no se va a poder levantar. Definitivamente no se va a poder levantar de una friega, lo voy a decir bien, de una friega como tal, de multas estratosféricas por violación a las normas laborales. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí está. La denuncia la puedes hacer de manera virtual por el correo de atención o por llamada telefónica o con asistir, ¿sí?, a los módulos de la Profedet, en donde te van a llevar de la mano. Y van a valorar, lo más seguro es de que entre más trabajadores sean mejor, ¿sí? Obviamente la Profedet va a hacer indagación con el historial, con todo lo demás, y va a llevar a cabo lo que es, si es necesario, la inspección laboral. El patrón solamente va a quedar sorprendido porque va a llegar la revisión laboral, va a decir, no sé por qué me llegó la inspección, ¿no? Si todo está bien. Bueno, lo único que no está bien es el reparto de utilidades, ¿no? No lo has repartido o no lo quieres repartir, ¿no? Ahora, importante y lo que comentábamos al principio del taller, ¿no? Al principio del curso. ¿Quién determina la distribución del pago de la PTU y dónde dice, Ismael? Porque desde el principio me estás diciendo que hay que hacer una comisión mixta. La comisión mixta, la obligación del patrón es dejar que los trabajadores busquen a su representante de la comisión mixta. El patrón debe de conformar la comisión mixta con sus representantes patronales y de ahí ponerse de acuerdo para hacer ciertas funciones de comisión mixta. No nada más la comisión mixta es la encargada de elaborar la determinación, el pago de la PTU. También es la encargada de realizar ciertas cosas. Recordemos el artículo 132, fracción 28, donde pues obviamente debes de revisar y como patrón debes de tener, y si no dejas que se haga eso, pues obviamente va a haber, tienes la obligación y si no va a haber sanciones de no dejar que se haga la comisión, ¿no? La comisión mixta. Ahora, ¿quién determina la distribución de la PTU a pagar? No es el contador, ¿sí? No es el contador, no es el abogado laboral, no es el patrón, no es el auxiliar contable, no es la empresa, es la comisión mixta dentro de la organización. Y la comisión mixta de acuerdo a la ley, conformada de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? ¿Esto dónde se menciona, Ismael? ¿O dónde dice? Artículo 125, ¿sí? En la práctica, sabemos que ahorita el contador está preocupado de cómo va a ser el cálculo, cómo va a ser todo. A ver, hay un procedimiento como tal. En el taller, sí, te manejamos todo ese proceso y te decimos cómo deberías de hacer el procedimiento. ¿Qué es lo que debería de contener? En el papel de trabajo viene el procedimiento y viene cuáles son esos tiempos y cuál es lo que deberías de hacer.
¿sí? Para no conformar la comisión mixta, porque la comisión mixta ya debe de estar conformada, ¿no? Sino cómo debe ser el proceso para el cálculo, la determinación y entero de la PT, ¿sí? Entonces, no es el contador, vuelvo a repetir, no es el contador el que tiene que hacer interno o externo, el contador no es el contador que tiene que hacer el cálculo, el pago, distribuir y todo. Él es encargado de registro contable, recuérdenlo bien. Y es la comisión mixta, que ya te lo mencioné, y viene reflejada en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? PTO a distribuir cálculo del ISR y elaboración de CFDI en el papel de trabajo, que es el que ya te mencioné, que vienen todos estos puntos importantes y que obviamente debes de tener en cuenta. En tu material descargable viene el papel de trabajo, el material descargable viene aunado al taller reparto de utilidades, obligación patronal y denuncia laboral, donde ya te mencioné qué es lo que viene. Y bueno, el contenido de este taller es reforma laboral 2019-2021, PTU y sus cambios en el reparto de los trabajadores, obligados y no obligados a repartir PTU, determinación de la PTU, que ya te mostré cómo se determina correctamente en los talleres de declaración anual persona moral y persona física, cálculo y reparto de la PTU, registro contable del excedente de la PTU, denuncia laboral y nuestros comentarios. Es ahí en donde, pues obviamente debemos de poner mucha atención, porque nuestro papel de trabajo, que te lo voy a mostrar a continuación, trae todo ese sistema, por eso es un papel de trabajo, trae el cálculo de promedio de los 3 años para que determines con ejemplos y que además puedas tú solamente colocar el dato, ¿no? El límite máximo, puedas colocar el dato de acuerdo al ejemplo y que puedas formular tú el procedimiento, ¿no? El límite máximo, que es hasta los 3 meses, ¿sí? No debe sobrepasar y además no debes de realizarlo correctamente, ¿no? ¿Cuáles son los topes de acuerdo a límite máximo y promedio de 3 años? Lo que mejor le convenga al trabajador es lo que le vas a pagar, lo trae también el papel de trabajo. La PTU no entregada, ¿qué sucede? Porque recordemos que hay una PTU determinada o causada, como dice la norma de información financiera, ¿no? La PTU determinada o causada, ¿sí? Y después la PTU no entregada, ¿sí? Que esa PTU no entregada es después de que ya hiciste el reparto a los vigentes, a los que no están vigentes. ¿Cómo vas a hacer ese registro? Porque definitivamente, ya le entregaste a los vigentes o a los no vigentes, ok, está muy bien. Pero, ¿qué sucede? Ya apartaste a los no vigentes porque están pronto a cobrarse o porque no te contestaron, etcétera. Pero hay una que no vas a entregar, perdón, porque llegaste al tope, ¿no? Entonces, la PTU no entregada, ¿cómo la vas a registrar? Eso es lo importante que debes de saber en materia contable, ¿no? El asiento contable, por supuesto, cómo deberías hacer ese ajuste, norma de información financiera y los ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, en caso de que sobre PTU o en caso de que no sobre PTU, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo importante que debes de saber, además de lo que ya te he mencionado, que trae el papel de trabajo, la elaboración del CFDI, el registro, bueno, el registro control lo acabamos de ver, la denuncia laboral y mediante la denuncia laboral, pues obviamente venimos también agregando lo que ya mencioné en materia de cómo realizaría el procedimiento para la solicitud, la comisión mixta, la solicitud de la información financiera, la revisión, la elaboración del cálculo y posteriormente el reparto de PTU, ¿no? Eso también viene en el papel de trabajo, ¿ok? Bueno, entonces, una vez ya que supimos cómo se está conformando este taller o cómo se llevó a cabo este taller y que además este es un curso complemento de ese taller, deberíamos de saber que los trabajadores, aún y con todo esto, ya lo hemos visto y en la práctica es muy común, las empresas no quieren entregar utilidades. Uno de los detalles importantes por lo que las empresas no quieren entregar utilidades
es el trabajador es muy flojo. Bueno, lo dicen de otra forma. Falta mucho, no quiere trabajar. Y lo único que yo les digo, oye, pues es que, ¿por qué lo tienes tanto tiempo? ¿Por qué el trabajador está contigo? Ya lleva 4 años. Bueno, hay trabajadores que llevan 20 años, ¿sí? Llega tarde, y durante esos 20 años no han pagado PTU, ¿no? Y dice, bueno, con esta reforma ya tengo que pagar PTU, Ismael, ¿qué voy a hacer si no trabaja? Renovar plantilla, actualizarte, como lo van a hacer todas las empresas. Si ese trabajador no te funciona, obviamente no te va a funcionar para que crezca tu negocio, por eso sigues aquí. A diferencia de que si hay trabajadores que sí son, obviamente, no todos son flojos, la mayoría de los trabajadores va a eso, a sobresalir, a sacar adelante a su familia, sí merecen una PTO, pero el patrón no quiere pagarla, ¿no? Para eso existe estos medios de defensa, estos medios laborales para poder exigir la PTU, ¿no? La forma correcta de exigir la PTU es mediante una denuncia. La denuncia es anónima y se le da seguimiento y al final llega a la comisión y solamente darle seguimiento para que pueda hacer un reparto. Si no, al menos un sustito para que el trabajador para que el patrón empiece a ver que no es un juego llevar una empresa como tal. Entonces, ¿por qué no paga PTU el patrón? Porque se siente amenazado por el trabajador. ¿Por qué el trabajador no recibe la PTU? Porque el patrón no tiene conocimientos y porque sabe el trabajador que no es tonto, el trabajador sabe todo el conocimiento de que no quiere pagar la PTU su patrón y no tiene mucho que hacer ese trabajador ahí y por lo tanto no es productivo, por lo tanto no genera utilidades, por lo tanto no va a trabajar temprano, por lo tanto lleva ciertas situaciones. Como toda relación, y lo mencioné al principio, toda relación debe de ser equitativa, ¿sí? Muy seguramente ese patrón tiene problemas familiares y lo lleva de la casa, lo lleva a la empresa y por eso no quiere pagar, ¿no? Similar, una relación laboral es similar a una relación de pareja, ¿sí? ¿Por qué llevas tanto tiempo casado con una persona? ¿Por qué llevas tanto tiempo una relación con una persona? Ah, es que no me viene a ver, es que esto, es que... ¿Y por qué llevas 3 años con ella? ¿O por qué llevas 5? ¿O por qué llevas 7? ¿Por qué llevas 20 años de casado? ¿Sí? Entonces, lo mismo lleva a una relación laboral. ¿Por qué estás trabajando con este trabajo? ¿Por qué estás contratando a este trabajador? ¿Cambia? Como en la vida personal, o cambias de pareja y vuelves a iniciar de cero, y en el tema laboral es lo mismo. Renuevas tu plantilla laboral y vuelves a comenzar de cero y empiezas a crecer. Eso es lo importante que debes de tomar en consideración. Los trabajadores al final del día tienen un derecho que exigir, el derecho de la PTU, y nosotros como Carrera Consultores estamos a sus órdenes para apoyarlos en las denuncias laborales. A los trabajadores es de forma gratuita. El reparto de utilidades es un derecho, no es una compensación, no es una situación de prestación y por lo tanto se puede exigir y se exige mediante una denuncia. ¿Okay? Trabajadores y trabajadoras, si nos están escuchando, si nos están viendo, Ferreira Consultores te apoya en la denuncia laboral de forma gratis, a darle seguimiento y obviamente para que obtengas tu PTU y además otras situaciones, ¿no? También tenemos nuestro canal de atención, conciliación laboral, a trabajadoras y trabajadores por consulta gratuita, asesoría y consulta de las dos formas, ¿no? ¿En qué apoyamos de forma gratuita? A consultas y asesorías laborales a los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Asesoría gratuita en denuncia laboral confidencial a patrones por incumplimiento de obligaciones y su cotización laboral, que se da muy seguido. Y también apoyamos a los trabajadores, ¿sí? En la solución de conflicto laboral, ya sea contrato laboral, contrato individual o contrato colectivo, ¿ok? En materia de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, IMSS, Infonavit, Afore y SAT. Oigan, pero a los patrones tampoco los dejamos desprevenidos. Los patrones que sí cumplen, que sí tienen esa forma de llevar a cabo y que sí quieren crecer, pues obviamente también los apoyamos con asesoría. Aquí no es gratuita, aquí los apoyamos con una asesoría de consultas laborales para que tengan todo al corriente, un cumplimiento de obligaciones, ¿no? Contratos individuales de trabajo, contratos colectivos de trabajo, conciliación laboral y colectiva, soluciones de conflictos sindicales, medios alternos de conflictos
y soluciones laborales, programas de verificación de cumplimiento, ¿ok? Subcontratación laboral, ya dejen de subcontratar laboralmente, se están metiendo en un problemón muy grande, es ya un delito fiscal. Y obviamente si tienen vigilancia profunda SAT o inspecciones laborales, apoyamos, ¿no? También estamos a su disposición a los patrones con la Comisión Laboral en materia de REPSE, inspecciones laborales, vigilancias profundas, IMSS, Infonavit, SAT, UIF y Procuraduría Federal Fiscal, ¿no? Entonces, ahí están los medios de atención, ahí están, te pongo en pantalla el canal de atención mediante WhatsApp, correo electrónico y obviamente en nuestro sitio web a la dirección que estás. Y en nuestra descripción en este video también vas a encontrar los medios de contacto o estos mismos medios de contacto, ¿ok? Bueno, entonces ya Rebeca, si nos podrás apoyar por favor con la primera pregunta de nuestro amable auditorio. Sí, gracias, licenciado. Bueno, primeramente agradecemos a nuestra comunidad por estarnos acompañando hasta el día de hoy y bueno, también que nos estén visitando de diferentes estados de la República. Sí, nos hicieron llegar algunas preguntas referente al tema y la primera de ellas nos las hizo llegar el licenciado Antonio Peregrino. Él nos está visitando de Tabasco y nos comenta: ¿qué sucede cuando el patrón paga posterior al término de la obligación el reparto de las utilidades? Vamos a poner los dos ejemplos. Vamos a suponer que la persona, realiza la entrega entre los meses de abril y mayo, que es una persona moral, ¿no? Realiza la entrega de esos procedimientos, persona moral, tiene para pagar la PTU entre abril y mayo y lo entrega en el mes de junio, ¿no? Si es a lo que se refiere su pregunta, me suena que esa es la pregunta a la cual se refiere, ¿no? Si ese es el tema, no pasa nada porque es el plazo donde es exigible, es un plazo de un año. Ahora, vamos a suponer que el otro ejemplo sería, el plazo exigible es de un año, entonces si es persona moral y determinó y el pago, los meses exigibles es del 1 de abril digamos, 2023 al 31 de marzo del 2024, estamos hablando de que ahí, si lo paga después de esa fecha, entonces ya no es pago de PTU. Ya no tendría que ser pago de PTU, ya tendría que ser un ingreso adicional para el trabajador o ex trabajador, y ya no sería. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque efectivamente los plazos tanto legales en materia fiscal, laboral y todo lo demás, estamos diciendo que esa PTU que no te pagó, el patrón tiene la obligación de acumularla el siguiente año, ¿sí? Para los demás trabajadores. Entonces, si ya se pasó el año de ser exigible, ¿sí? Y digamos que el trabajador andaba de parranda y regresó y se dio cuenta que, sí, de entrada ya no lo podría exigir, pero si el patrón se lo quiere pagar, se lo va a pagar, ¿no? Pero ya no sería parte de la PTU, sino porque ya previamente al 31 de diciembre el patrón ya la acumuló a los ejercicios, al ejercicio anterior, ¿sale? Entonces, la pregunta es muy buena, por eso me atreví a dar los dos ejemplos, ¿no? Si es dentro del plazo normal, es de abril a mayo, después de esa fecha, pues tiene todavía hasta el 31 de marzo del siguiente año a pagarlo. Entonces, ahí no pasa nada porque obviamente está dentro del plazo normal. Pero si está dentro no está dentro del plazo del año, de la vigencia del año, entonces ya no sería pago de PTU, el pago sería por otro concepto, que ya no se le llamaría pago de PTU, ¿no? Sino porque ya esa PTU ya se acumuló al ejercicio anterior. Entonces, es una muy buena pregunta, por eso me atreví a dar los dos ejemplos, ¿ok? Muy buena. Siguiente, por favor.
Sí, gracias. La siguiente nos las hace llegar el licenciado Mario Alberto. Él nos está visitando del Estado de México y nos comenta qué salario debe considerarse como base del reparto. Bueno, nada, para el efectos de la PTU solamente se considera el salario diario, cuota diaria. No le vas a agregar tiempo extra, no le vas a agregar gratificaciones, prima de antigüedad y otras derivadas del trabajo. O sea, no le vas a agregar nada de eso. Simple y sencillamente el salario normalito, el cual acordaste con el trabajador. ¿Sí? Ese es el que se le va a llevar. Esa es una excelente pregunta. En el caso de si el trabajador tiene salario variable, pues el promedio anual, ¿no? Es sobre ese promedio anual es el que se le va a pagar sobre el salario promedio anual, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con el salario variable, pero en el caso de si tiene una cuota fija, o el salario diario normal, pues obviamente sobre este se le paga, ¿no? Excelente pregunta también. Sí, gracias. La siguiente nos las hace llegar el licenciado, la licenciada Leonor Castillo. Ella nos ¿Sí? visita del estado de Veracruz y nos comenta qué días se consideran como laborados para el reparto de utilidades. Bueno, los días, bueno, se consideran todos, ¿sí? Todos los días laborados, perdón, y todos los que nos marca por contrato laboral, contrato ley y contrato individual, ¿no? Inclusive hasta las incapacidades, obviamente de manera, las incapacidades temporales por riesgo de trabajo, obviamente justificadas, los días, pues es que se contemplan todos, porque todos están contemplados como días trabajados, ¿sí? Salvo, obviamente, las faltas, ¿no? Las faltas que no son justificadas, ¿no? Los permisos con goce de sueldo, pero se contemplan todos los días como tal, y eso lo va a mencionar, por eso la importancia del contrato laboral, ¿no? Contrato laboral ya sea individual, el colectivo o contrato ley, ¿no? Entonces, pues prácticamente son todos los días laborados y deben de estar en contrato, ¿ok? Y pues un ejemplo que te puedo dar, pues bueno, todos los que todo por los cuales se va a percibir el salario, como por ejemplo lo que ya mencioné, incapacidades temporales, por riesgos de trabajo, las personas que están en periodo prenatal, ¿sí? O postnatales, los descansos semanales o cuando estás de vacaciones, días festivos, los permisos con goce de sueldo, obviamente los permisos que son, bueno, los permisos sin goce de sueldo, los que son con falta, pues obviamente esos no son contemplados, ¿no? Efectivamente el trabajador faltó, ¿no? Entonces, esos son los que son contemplados. Pero bueno, esa es una excelente pregunta y que además va a sumar mucho para este tema de este curso. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Sí, gracias. La siguiente pregunta nos la hace llegar el licenciado Raúl Zaragoza. Él nos visita del estado de Hidalgo y nos comenta, ¿qué autoridad me puede orientar para el pago de utilidades? Ya lo mencionamos, la Profedet. La Profedet es la que nos puede ayudar en el tema, en ese tema principal. Y bueno, ¿qué es la Profedet? Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ¿sí? Esa es la autoridad que puede ayudar a nuestro amigo Raúl. Sí, ¿verdad? Es Raúl. Así es. Ok, muy bien. Sí, gracias. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente nos las hace llegar el licenciado René Martínez. Él nos visita del estado de Nuevo León y nos comenta, ¿quién está obligado al reparto de la PTU? Ya lo mencionamos, ya lo habíamos mencionado. El reparto de la PTU es obligación de pagarlo todos los centros de trabajo, ¿sí? Y pues, obviamente todos los centros de trabajo acatan las normas laborales, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí lo que debes de saber es de que si lo que mencionamos al principio, o sea, si tienes una mesa de trabajo, si tienes trabajadores, si tienes empleados, si tienes maquinaria, si tienes herramientas, pues es un centro laboral, ¿no? Es un centro de trabajo. Entonces, todos los centros de trabajo tienen la obligación de pagar PTU. Ahora, hay excepciones y ya lo mencionamos, ¿ok? Ya mencionamos cuáles son esas excepciones y esas excepciones como tal, pues obviamente, cuáles serían las que no tendrían que pagar PTU. Bueno, ya las mencionamos. Es importante que le regreses
al video, pero te las vuelvo a mencionar para que te quede un poquito más claro, ¿no? Las empresas de nueva creación, las empresas de nueva creación dedicadas a elaborar un producto por los primeros 2 años de funcionamiento, las empresas de industria extractiva mediante el periodo de exploración, las empresas cuyo ingreso anual declarado en el año no rebasen, de acuerdo al impuesto de la renta, superiores a 300,000 pesos. Son muy pocas las empresas, pero no dudo que haya empresas que cuenten con eso. Las instituciones de asistencia privada, las IAP, obviamente sin fines de lucro, y el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines de asistencia o con fines de beneficencia, ¿no? Esas son las empresas que solamente quedan exceptuadas. Todas las demás empresas tienen la obligación, por el hecho de tener un centro de trabajo, el centro de trabajo tiene la obligación de pagar PTU. El centro de trabajo está, digamos que dirigido por un patrón, por un encargado, ¿sí? Por un trabajador de confianza, está dirigida por una empresa, es una sucursal, es una agencia, o como dice la ley, como quiera que se le denomine, al final es un centro de trabajo, ¿no? Excelente pregunta que reafirmó también el curso, ¿no? Muchas gracias. Seguimos. ¿Cuál sería la siguiente? Sí, gracias. Tenemos la siguiente, que es de la licenciada Paola Daniela. Ella nos visita de la Ciudad de México y nos comenta, ¿qué medios de defensa tiene el trabajador para exigir el pago de utilidades? Perfecto. Muy buena pregunta y que también viene a reforzar. La denuncia mediante la Profedet. Ese es el medio de defensa que debe de tener. Y ya lo mencionamos, ¿no? También vamos a darle ahí, regresar al video para que lo pueda reafirmar, pero lo volvemos a comentar. El medio de denuncia es vía correo electrónico, el contacto es vía correo electrónico, se te da toda la información, es mediante vía virtual, ¿no? Mediante presencial se acude a la Profedet, se dan todos los detalles, la Profedet analiza, ya sea correo de manera virtual o de manera presencial, y se le da seguimiento. Ya la autoridad, con todos los elementos, hace una verificación de inspección laboral y, bueno, tendrá que obligar a la empresa, si hay determinación de PTU, si hay base para la determinación de PTU, a pagar PTU a los trabajadores, ¿ok? Excelente pregunta. Sí, gracias. La siguiente nos las hace llegar el licenciado Valerio Sumaya. Él nos visita del estado de Baja California y su pregunta es la siguiente. ¿Habrá algún cambio en el cálculo de PTU fiscal, ya que la PTU corresponde al 10% de la utilidad fiscal y ahora debe ser un monto mínimo de 3 meses de salario? Sí, mira, a partir de abril del 2021, con la reforma del outsourcing o la reforma laboral a la subcontratación, pues obviamente sí cambia la entrega para el trabajador cambia. La determinación, obviamente, se le agrega eso que acabas de mencionar, la ampliación de la limitación a los 3 meses o el promedio de los 3 años, ¿no? Entonces, sí hay una temática en el cálculo y reparto, ¿ok? Entonces, para eso el taller, digo, si el licenciado Valerio adquirió el taller, si no lo invitamos a que adquiera el taller, viene de forma explícita, de manera audiovisual y de manera en papel de trabajo en su material descargable. Ahí viene toda la información de cómo debería de ser el cálculo, el promedio, cómo presentar, cómo realizar, desde la realización de la comisión mixta, de cómo se tendría que realizar el procedimiento, hasta el entero, cálculo, determinación y pago a los trabajadores, ¿ok? Y hasta lo que ya mencionamos, ¿no? El registro contable y si eres tú el trabajador, solamente los medios de denuncia, como ya lo mencionamos en la pregunta anterior, ¿no? Sí, es correcto, hay que actualizarse y para eso es este taller que los estamos invitando a que lo adquieran o a que lo retomen si es que ya lo compraron, ¿no? Bueno, excelente pregunta. Siguiente, por favor. Sí, gracias. La siguiente nos las hace llegar el licenciado Javier Hernández. Él nos visita del estado de Querétaro y nos comenta, ¿me pueden multar si no cumplo con el pago de utilidades? Claro que sí, te van a multar. El pago de utilidades, recordemos que
los últimos artículos de la Ley Federal del Trabajo, por ahí de los 900, nos dice que de no llevar a cabo el pago de la PTU, obviamente teniendo base para la PTU, que la mayoría de las empresas tiene base para la PTU, solamente las empresas zombies, que son compra de facturas, que obviamente, que no dudo que hay empresas que sí están en pérdida, porque obviamente están en sus primeros años, está bien, pero ya si tienes una empresa de más de 10 años o de 5 años en adelante, si sigues en pérdida, pues obviamente ya no es negocio llevar una empresa, ¿no? Entonces, de no hacer la entrega de la PTU, es de 250 a 5,000 UMAS va a llevar la multa, ¿no? Y si hacemos la conversión de las UMAS o la UMA, está en 103.74, si no me corrigen, para 2023. La multa mínima sería de 25,935, la multa máxima sería de 518,700 pesos, ¿ok? Eso sería lo que te podrías llevar. Acuérdense que las multas van en proporción de la economía de la empresa, ¿no? Del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, va de acorde a que va la verificación, van a revisar, obviamente el capital social, todo va de acuerdo a las utilidades. Entonces, si eres una empresa grandísima, pues te van a cobrar esas cantidades, ¿no? 518,700. Si es una empresa pequeña, pues no va a pasar de los 25 en adelante, ¿no? Al final no deja de ser una cantidad que te va a afectar y que esos 25,000 pesos posiblemente puede ser hasta la utilidad, ¿no? O esos 25,000 pesos puede ser el reparto que le podrás dar a uno o a tus 20 o 30 trabajadores, ¿no? Entonces, evitar esa molestia y hacer correctamente el procedimiento. Excelente pregunta. Siguiente, por favor. Sí, gracias. La siguiente pregunta es del licenciado José Juan Robles. Él nos visita del Estado de México y nos comenta, Perfecto. ¿quién determina la distribución de PTU a pagar? Ok, bueno, ya lo habíamos comentado, lo dejamos y lo comentamos muchas veces. ¿Quién es el encargado de realizar la presentación de la declaración? Pues obviamente es la comisión mixta, lo determina el artículo 125. ¿Y cómo se conforma la comisión mixta? Representantes de la mayoría de los trabajadores y representantes del patrón. Se conforma la comisión mixta y no nada más la comisión mixta se encarga de la determinación y reparto de la PTU, no nada más ellos. También no nada más se dedican a eso, sino se dedican a otras cosas que el patrón tiene la obligación de generar, de ayudar y apoyar y darle la libertad para que se genere la comisión mixta, ¿no? Entonces, bueno, todos estos detallitos los debemos de saber como contadores, como auxiliares contables, como laborales, como dueños de negocio, como trabajadores, principalmente los trabajadores, ¿no? Pero bueno, es una excelente pregunta. Siguiente pregunta, si es que tenemos, licenciada Rebeca, si no, vamos a nuestros comentarios finales. Sí, gracias, Lick. Bueno, sí, seguimos teniendo algunas preguntas más. Nos están haciendo llegar. La Perfecto. siguiente sería de la licenciada Alma Zun. Y bueno, y nos comenta, ¿qué sucede si yo presenté mi declaración anual en abril 2023 y la ley me dice que el reparto de utilidades debe ser 60 días después del anual? En teoría, debía pagarlo hasta junio. ¿Podría tener algún problema? Muchos problemas. Está mal asesorada. No sé si sea contadora, no sé si sea abogada o dueña de negocio. Bueno, lo que sea, estás mal asesorada. Hay que ponerse a estudiar porque obviamente es importante estar actualizada en ese tema, ¿no? Si eres dueña de negocio, si eres contadora, si eres abogada, tienes que tener el conocimiento. O sea, esto no es exclusivo de un especialista. Esto lo debes de tener bien de un conocimiento completo, ¿no? Es cultura general en materia de los negocios, ¿no? Dice que ella presentó en abril. Me imagino que está preocupada porque es persona moral. Los términos ya los acabamos de mencionar. El reparto de utilidades debe de ser cuando la declaración se deba presentar, no cuando se debió presentar, ¿sí? O cuando se tenga que presentar, más bien esa es la palabra correcta, ¿no? Entonces, el plazo para la presentación de la declaración anual de personas morales es 31 de marzo.
no la presentaste, ni modo, o sea, aunque es una base como tal, no es limitación para que no repartas utilidad. La obligación de las personas morales es a partir del 1 de abril al 30 de mayo, ¿sí? Obviamente para las personas vigentes, tendrían que ser también para las que no son vigentes, ¿no? Pero, pues obviamente, la situación de que los trabajadores que no están, obviamente que no están vigentes o que no están, ya no están laborando, bueno, pues las empresas lo dejan un poquito más espacio para los que están vigentes, ¿no? Digo, se debe hacer, pero también tiene su reglamento y tiene su fundamento, ¿no? Ahora, tú ya debiste haber presentado la PTU o debes de estar presentando la PTU, si eres persona moral, abril y mayo, ¿sí? Eso ya es el grado de exigibilidad, o sea, es ya cuando debes de presentarlo. Hayas presentado tu declaración anual o no hayas presentado tu declaración anual. Eso implica que tienes un problema ahí de organización, no tenías para pagar impuestos, tienes ahí un tema de no tienes asesores correctos, etcétera, ¿no? Entonces, muchos detalles que puedes haber tenido ahí y que no importando esas situaciones, tú ya debiste haber tenido ya una determinación. Ojo, determinación, esa sí la hace el patrón. Determinación de PTU, ¿sí? Ya la repartición lo hace la comisión mixta, ¿ok? Bueno, entonces, esa es una muy buena pregunta que también, qué bueno que la pudiste encontrar, licenciada Rebeca, hizo un muy buen aporte aquí, ¿no? Excelente. Sí, gracias. Si quedó resuelta la pregunta, si no le podemos abrir el micrófono, si no le quedó tan clara la respuesta, por favor. Bueno, entonces, ahorita que, bueno, nos comente si es que sí quedó clara la respuesta y si no, pues también que nos comente si podemos darle acceso para poder habilitar su micrófono. Con toda confianza le abrimos el micrófono. Adelante, siguiente pregunta mientras. Sí, gracias. La siguiente pregunta es del licenciado Luis Eduardo. Él nos comenta, si un trabajador no llega a cobrar su PTU, ¿cuándo debe de cancelar su recibo de nómina? Ah, caray. ¿Quién le dijo que hay que generar el recibo de nómina sin entregarle su PTU? Ok, a ver, hay ciertos requisitos para que sea deducible el pago de la nómina, ¿no? Entonces, esos requisitos los debe de llevar a cabo, ¿ok? Transferencia bancaria, ¿sí? O, bueno, se puede pagar en efectivo, hay que ver lineamientos, si es que no cuenta con los medios necesarios para que se le pague a la persona, o no cuenta con en provincia, todo lo demás, ¿no? Pero pues, hoy ya definitivamente el sistema bancario pues está en todos lados. Pero bueno, aquí no pudiste haber generado un CFDI si todavía no le habías entregado su PT, ¿no? No pudiste haber hecho eso. O sea, el CFDI se genera en el momento que se cobra, que le pagas al trabajador, ya sea su sueldo, su bono, etcétera, ¿no? Entonces no debiste haber generado un CFDI. Eso no sé de dónde lo sacó, no sé en qué curso se lo dijeron, pero eso no debió haber sido, ¿no? Simplemente se determinó, se generó el reparto, esta es la cantidad que se va a repartir a los trabajadores, vigentes y no vigentes, ¿no? Actuales y no actuales, que les corresponde, ¿sí? Y esta otra parte se regresa, ¿no? Y esta está ahí. Cuando se le hace la transferencia, en ese momento se timbra el recibo, ¿no? Entonces, ahí no sé, tal vez que queremos abrirle el micrófono. Aquí obviamente estamos también hablando de una mala organización, hay que irse a capacitar en elaboración de CFDIs y este curso, este taller le va a ayudar muchísimo en ese tema, ¿no? Bueno, también si gusta abrirle el micrófono, con mucho gusto, mientras vamos a la siguiente pregunta. Sí, gracias. La siguiente pregunta es del licenciado Luis Hernández. Él nos comenta, a los ex colaboradores se les genera el cheque por su pago correspondiente de PTU, pero se timbra hasta el momento en que recibe el cheque con fecha de pago del 30 de mayo. ¿Es correcto eso o estoy cometiendo algún error? Estás cometiendo un grave error. A ver, otra vez, Lick. Vamos a leerlo despacio, la pregunta, para que vea el auditorio que estamos cometiendo un grave error con este tema, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, la pregunta es, a los ex colaboradores se les genera el cheque por su pago correspondiente a PTU, pero se tiembra hasta el momento en que recibe el cheque con fecha de 30 de mayo. ¿Es correcto eso o estoy cometiendo algún error? Todos los errores del mundo. Al trabajador se le publica, acuérdense que se tiene que publicar, se les tiene que contactar, es obligación del patrón obligarlo, llamarles, invitarlos a que pasen a cobrar su cheque o que se les va a hacer su transferencia. Ya tendrás tú tus controles si es por cheque o si es por transferencia y les vas a bueno, ya tienes los controles, te firman de recibido, etcétera, y en ese momento, sí, que ya recibió el cheque o que ya recibió lo que es la transferencia, digo, ya ahorita vamos a ser muy honestos, ¿no? ¿Quién utiliza cheque? Bueno, solamente las empresas antiguitas, ¿no? Las que solamente no conocen que existen transferencias, ¿no? El trabajador como tal, el trabajador, me entregan un cheque y me voy a cobrarlo inmediatamente, ¿no? El trabajador ya te recibió lo que es el cheque, ya le entregaste el cheque, muy bien, ya te firmó, ya hay que realizar el CFDI, ¿no? Contadores, contadoras, colegas, amigos y amigas, normas de información contable, normas de información financiera, perdón, conocimientos contables, etcétera. Tú ya sabes cómo manejar el tema contable en ese sentido, ¿no? Eso ya es de los primeros semestres de la universidad, ¿no? Conciliación bancaria, etcétera, ¿no? Si el trabajador lo cobra o no lo cobra, ¿cómo se llama eso? Pues cheques en tránsito, ¿no? Bueno, estoy dando ahí clases de primer semestre, ¿no? Bueno, pero el trabajador lo va a cobrar. Bueno, no lo cobra por alguna razón. Ok, bueno, si así no es asunto tuyo. Tú ya tienes la comprobación de que te pagó y todo eso. Y empresas que lo hacen por estrategia, ¿no? Y lo he visto en todas las empresas que no quieren pagar PTU. Entonces, así como lo leyó la licenciada Rebeca, así como lo estoy escuchando, sí, definitivamente pues es una mala práctica. Hay que revisar sus controles para que lo reestructuren, ¿no? Bueno, excelente pregunta. Siguiente, por favor. Gracias, Lick. Bueno, complementando esta pregunta nos hace llegar el licenciado Muy Luis. bien. Nos comenta, pero el vencimiento es de un año para entregar PTU a ex trabajadores. O sea, para entregarle, no. No. Tú tienes que entregarle entre abril y mayo. No. O sea, para exigirlo es un año. No confundan, contadores. Esa es la gran diferencia entre ponerte a estudiar y es la gran diferencia en saber cómo están los fundamentos y todo. Ojo, no confundas. La empresa tiene la obligación de, ¿sí? El exigir, el de pagar, la obligación es abril y mayo. ¿Ok? Ya las empresas dicen, bueno, abril y mayo le pago a mis trabajadores vigentes y después les pago a mis trabajadores no vigentes. Perfecto, ¿no? Yo ya pasó mayo, junio, soy un ex trabajador, no me pagaron, tengo un año para pedirlo, ¿ok? Para exigirlo, para denunciarlo, ¿ok? La ley te dice, la ley federal del trabajo te dice, tendrás que pagárselo porque es un derecho a los trabajadores, a los vigentes, a los que están activos, que participaron en ese año y a los que no están activos ya. ¿Tienes un año para pagarlo? No. Tienes 2 meses para pagarlo, tienes 60 días para pagarlo. Es lo que no han entendido pues las personas que no tienen tanto conocimiento en la materia. Es más, conozco doctores y abogados que lo que acaba de decir el IC es su fundamento. Entonces, a ver, la forma en cómo estás elaborando el procedimiento, estás mal, hay que cambiarla y lo que acabas de mencionar ahorita del timbrado y todo eso, también estás mal. Ahora, lo que tendrías que corregir, lo que tendrías que revisar es cambiar tus controles. A ver, mi plazo para entregar la PTU son 60 días. Activos y no activos, punto. ¿Sí? Te van a exigir
¿Por qué te van a exigir? Porque tú no lo quieres pagar. Es por eso. Porque tú no lo quieres pagar, por eso te van a exigir, ¿no? Entonces, tú no tendrías que generar un CFDI hasta que les pagues, ¿ok? Bueno, es una muy buena pregunta, es una muy buena, para esta capacitación, porque son dudas que los contadores, y yo también tuve en su momento muchas dudas, es más, yo no conocía absolutamente nada de esto, hasta que me metí a estudiar toda la materia y entendí algunas cosas, ¿no? Porque sí había empresas que lo que dice el licenciado se genera en la mayoría de las empresas, no nada más es exclusivo de aquí de la pregunta. En todas las empresas así le hacen, es que ya se generó, general, le dicen, oye, pero si no lo ha cobrado, ni le hemos llamado, tú genératelo. Tendrías que, el procedimiento es publicarle las listas, llamarle a los trabajadores, ex trabajadores, oye, vente por tu PTU, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tendrías que revisar tus controles internos para que se reestructure y vuelvas a hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no de entrada, la raíz de esta pregunta es, ¿puedo timbrar o no timbrar los FDIs? Porque la pregunta primera fue, ¿qué hago con la PTU que no se pagó? ¿La cancelo los FDIs? No debiste haber generado los FDIs. No los debiste haber generado para nada. Pero para nada debiste haber generado CFDIs hasta que debes generar el CFDI hasta que le pagues al trabajador, ¿sí? O ex trabajador. Vamos a nuestros comentarios finales. Uno de los comentarios finales que tenemos, bueno, nuestros comentarios finales es, pues, una de las cosas que debemos de saber es principalmente que el reparto de utilidades, PTU, ¿sí? No es una compensación, no es si quiere o no quiere el trabajador, no es si tengo ganas como patrón o no tengo ganas de pagar la PTU. Este año no voy a pagar PTU porque no quiero, o ya pagué muchos impuestos y no le voy a pagar a mis trabajadores, sino es un derecho laboral que por ahí en la historia, en los antecedentes, vimos cómo se lograron durante estos, pues si lo queremos ver así, siglo y medio aproximadamente, de lucha de los trabajadores, en donde hubo hasta muertes por la exigencia de este derecho, ¿no? Entonces, no es un privilegio de te voy a pagar, no es una prestación, ¿no? Llegas a la entrevista y te dicen, es que aquí pagamos PTU, bueno, pues espérame, pues es que eso no es una prestación. Es que aquí damos seguro social, bueno, pues es que tampoco es una prestación, es una obligación laboral, una obligación que el patrón debe de dar por default al momento de querer contratar trabajadores, ¿no? El camino parece largo, el camino está un poco abrumado por todo lo que debe de tener en conocimiento un contador, una contadora, un colega, amigo o amiga, ya sea del ámbito del derecho, un abogado, del ámbito de los números, de las finanzas, un contador o contadora. Hay que ponerse a estudiar porque hoy te diste cuenta de muchas cosas que muy probablemente no lo sabías o que pensabas que lo sabías y no era cierto. Hemos vivido engañados, hemos vivido con una información o una desinformación durante todos estos años y días, muy probablemente desde que saliste de la universidad y que hoy, con una capacitación accesible mediante Ferreira Consultores, te diste cuenta que no es así. 2019, 2021, 2022, hubo reformas laborales que muy probablemente ya tendrías que estar actualizándote en esa materia. La información es vasta, los negocios están cambiando constantemente, la tecnología avanza aún más, a pasos agigantados, los estudios deberían de ser más resumidos, pero no es así. Todos los días hay que estarse actualizando constantemente. Hoy, si quieres acceder a un buen trabajo, seas contador o seas abogado, debes de dar ese plus, pero ese plus 3 o 4 veces más. La fila es larga de los libros que tienes que leer, los cursos a los cuales tienes que asistir de manera presencial o de manera virtual. La información que debes de consumir en tu cerebro debe de ser vasta si quieres llegar lejos. Nosotros, como
Ferreira Consultores estamos listos para apoyar en estos momentos ya tanto a trabajadores como a los patrones. Estamos listos para ofrecerte los servicios de asesoría en materia laboral, en materia contable, en materia de finanzas, en materia Secretaría del Trabajo y Previsión Social para los derechos y obligaciones tanto de trabajadores como patronales. Sí existen diferentes formas correctas de crecer y esta es una de ellas. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Ismael. Que tengas un excelente día, tarde o noche, donde quiera que te encuentres. Muchas gracias. Gracias por ver nuestro video. Coméntanos cómo te ayudó este tutorial y apoya nuestro contenido suscribiéndote y compartiendo este canal. Con tus donaciones, se consigue que más personas puedan acceder a una información superior que les permitirá tener más oportunidades laborales en el futuro. Por último, te invitamos a visitar nuestro sitio web, en donde encontrarás boletines informativos y nuestras redes sociales para más cursos, talleres y seminarios en línea de forma gratuita.